Bueno, toca demostrar la famosa regla de la cadena. Eh, bueno, dice la regla. Bueno, más bien el teorema. A ver. Sean f y g dos funciones definidas f en un intervalo que yo le llamé i sub f, ¿no? Porque no tengo mucha imaginación. E i sub g para el dominio de g, ¿no? Un intervalo. Son dos funciones y además, evidentemente, para que se puedan componer, yo tengo que pedir que la imagen directa del dominio de f, o la imagen de f, vaya, entra en i sub g, ¿no? Y además pido que x sub 0 viva en el dominio de f y todavía más. Si f es diferenciable en x0 y además g es diferenciable en f de x0, justo esto de aquí, que sea diferenciable en este punto, tiene sentido por esto. Entonces, afirmamos que g bolita f, o f compuesta con g, es diferenciable en x0 y además se satisface lo que uno espera, ¿no? Que la derivada de la composición en x es la derivada de g valuada en f de x0 por la derivada de f valuada en x0, ¿no? Bueno, pues ¿cómo procedemos? A ver, pues hay que escribir cosas, entonces, dem, bueno, o sea, f diferenciable en x0, pues dice que existe una función phi sub f por x menos x0 es igual a f de x, esto no me gustó cómo quedó, f de x menos, me estoy equivocando mucho, f de x por f de x0, entonces se satisface esto, phi sub f es continua en x0, y pues la derivada, o sea, phi sub f evaluada en x0, pues es la derivada en x0, ¿no? De manera análoga, va a pasar con g, y aquí solo observemos algo, ¿no? Insisto, la imagen de la función vive en el dominio de g, o sea, la imagen de la función f vive en el dominio de g, ¿no? Y además g es diferenciable en x, f de x0, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues dices, g es diferenciable en f de x0, pues implica que existe una phi sub g valuada en f de x por f de x menos f de x0 es igual a g de f de x menos g de f de x0. ¿Dónde? Vamos a escribirlo así. ¿Dónde? Phi sub g es continua en f de x0 y phi sub g valuado en f de x0, pues es la derivada en f de x0, ¿no? O sea, esto de aquí pasa por las mismas razones por las que pasa esto de aquí arriba, ¿no? Es decir, por el teorema de Kara-Theodori. Que sea diferenciable esto, o sea que g sea diferenciable aquí, implica todo esto que escribimos acá. Muy bien, y entonces uno, ¿qué quisiera? Bueno, pues como queremos trabajar con la función composición, pues uno escribe. Entonces,
tengo G bolita con F, valuada en X, menos G bolita F, valuada en X0, ¿quién es? Bueno, pues si observamos esto de aquí es solo notación, pero esto de aquí es lo mismo, es decir, esto de aquí es G compuesto con F valuado en X, ¿no? Pero entonces si esto es esto, pues entonces esto tiene que ser igual a todo esto. Ah, pues entonces escribo phi sub G valuada en F de X por F de X menos F de X0. Y ahora recordamos que este bicho de acá, bueno, más bien, perdón, nada más este pedazo. Esto de aquí, pues es esto, y esto, pues es igual a esto. Entonces seguimos escribiendo y dices, phi sub G evaluado en F de X por, pues ahora esto, ¿no? Por phi sub F de X por X menos X0, ¿no? Entonces esto aquí es igual, o sea, si lo escribimos en una forma compacta, vaya, o sea, esto de aquí es igual. Esto de aquí es una composición, ¿sí? Valuado en X, y esto tendríamos una composición, a ver, lo voy a poner así. Esto de aquí, ¿quién es? Esto es phi sub G compuesta con F de X. Y luego esto lo tiene multiplicado por phi sub F de X. Pero pues esto lo podemos escribir como phi sub G compuesta con F, todo esto pues por phi sub F y se lo aplicas a X, ¿no? Bueno, entonces esto de aquí es lo que voy a decir. Phi sub G, bolita F, y esto multiplicado por phi sub F. O sea, nada más como para compactarlo, ¿no? Si no se quiere hacer esta parte, pues con que se tenga presente quién es esto, ¿no? O sea, digamos, se podría nada más encerrar aquí en un paréntesis esto y decir que esto va a ser mi candidato a la función phi que estoy buscando, ¿no? Bueno. Bueno, y entonces todo esto aplicado a X por X menos X0 y justamente entonces uno diría, este de aquí pues es como que mi candidato, ¿no? Entonces, pues sea phi del intervalo, a ver, aquí, ¿qué intervalo iría? A ver, phi, pues tiene que ir en el intervalo en donde está definida la composición, entonces nada más veamos una serie de cosas, ¿no? A ver, f estaba definida del intervalo i sub f a, pues, su imagen, ¿no? O sea, f de i sub f, esto es un subconjunto de los reales, y luego g iba de i sub g a los reales, ¿no? De tal manera que cuando uno compone, como esto de aquí, esto está contenido en i sub g, pues sí puedo saltar de aquí hacia acá, ¿no? Entonces, el intervalo pues iría de i sub f a los reales, ¿no? Entonces, el intervalo en el que tendríamos que definir a esta phi, pues es en el intervalo de i sub f a los reales. Y tiene sentido, ¿no? Porque esta x en donde vivía, pues esta x vivía justamente en, o sea, acá, ¿no? O sea, si f va de i sub f a los reales por el teorema de Carat-Theodor y phi sub f de dónde a dónde iría, de aquí a acá, ¿no? A los reales. Hoy quedó medio feo ahí, pero bueno, esta x vive acá. Bueno. Entonces, ¿qué más?
bueno, definimos, sea esto, tal que phi de x es igual a todo esto, ¿no? Muy bien. Y entonces la afirmación es que pues phi es continua en x0, ¿no? E insisto, no sé si se ve evidente o no, pero por cualquiera de las dudas vamos a hacerlo a pasos, ¿no? Esto de aquí lo que quiero probar es que su límite cuando x tiende a 0, x0, perdón, pues es phi de x0, ¿no? Entonces, a ver, el límite de x que tiende a x0 de phi de x, ¿quién es? Pues es el límite de x que tiende a x0 ¿de quién? Pues de la definición, ¿no? O sea, de todo este bicho. Pero este bicho, pues es lo mismo que el límite de x que tiende a x0 de esto mismo, solo que ahora aquí lo voy a separar. Esto de aquí lo voy a eliminar. No, a ver, esto de aquí lo quiero eliminar porque no se elimina. Entonces tengo esto. Aquí pues sería x también. Debe ser producto de estos dos bichos, ¿no? Oh, pues, ¿qué estoy haciendo? Es el límite de este por luego esto, ¿no? Entonces, esto de aquí a quién va a ser igual. Pues separo los límites. O sea, aquí justamente observemos que ya sabemos que estos existen, porque, a ver, en principio este, pues es la composición, ¿no? Este de aquí podría escribirlo como bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Phi sub g valuado en f de x por esto, ¿no? Pero en teoría sabemos que el límite de este existe y el límite de este existe. ¿Por qué? Pues es que justamente esto de aquí, ¿quién era? Pues si nos regresamos a... Bueno, esto de aquí era continuo en... ¿cómo se llama? Phi sub f de x0, ¿no? Entonces, a ver, esto de aquí dice, no, pues, límite de x que tiende a x0 de phi de g de f de x por el límite de x que tiende a x0 de phi sub f de x. Y esto de aquí, acordémonos, es que a ver, vamos a buscar en dónde estaba. Bueno, aquí está, ¿no? Esto de aquí es continuo, o sea, phi de g es continuo en f de x0, por lo que este límite existe y además, pues es en efecto phi sub g de f de x 0. Y este de aquí también es continuo en x0, ¿no? Por lo que, o sea, es continuo en x0 por el teorema de Carafiadori, ¿no? Entonces esto de aquí por phi sub f en x0
Entonces esto lo puedo escribir como phi sub g, composición, bueno, bolita f, x0 por phi sub f de x0. Esto no es otra cosa que tomar a phi sub g bolita f por phi sub f valuado en x0, ¿no? Esto justamente es mi definición de phi, ¿no? Y por lo tanto esto de aquí es igual a phi en x0. ¿Sí? Entonces, con esto que concluimos, pues a ver, bueno, evidentemente, ¿no? Lo primero es, phi es continua en x0, ¿no? Que era, digamos, nuestra afirmación. Phi es continua en x0 y además, pues tenemos que g compuesta con f evaluada en x menos g compuesta en f evaluada en x0 era esto. Esto es mi phi. Entonces, esto de aquí va a ser phi de x por x menos x0, ¿no? Con lo cual, pues según el teorema de Kara-Theodori, g bolita f, bueno, f compuesta con g, es diferenciable en x0 y además, bueno, en lugar de y además, vamos a escribir más aún. En x0, más aún, pues tendríamos que phi valuada en x0 es la derivada de g bolita f en x0, ¿no? O sea, la derivada en x0. O sea, g bolita f evaluada en x0 como derivada, pues es esto, pero esto, o sea, digamos, es esto. Pero eso es equivalente a esto, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a copiar. Bueno, lo voy a dejar así. Esto de aquí es phi de x0, lo cual es igual a esto. Pero esto, pues, ¿quién es, no? O sea, si ya lo escribimos en su forma expandida, esto de aquí sería phi sub g valuado en f de x0 por phi sub f valuado en x0. Y si nos vamos al principio, ¿quiénes eran esos valores? Pues phi valuado o phi de g valuado en f de x0 es la derivada de g en f de x0 y phi sub f en x es la derivada en x0. Por lo tanto, pues ya acabamos, ¿no? G bolita f x0 es igual a esto de aquí, dijimos que es la derivada de g evaluada en f de x0. Y esto de aquí, pues es la derivada en x0. Y es lo que queríamos probar. Y bueno, aquí nada más me quedé pensando un poco en la rigurosidad de cómo podríamos haber dicho esta serie de pasos en los límites. Aquí lo único que me disgustaba, que me quedé pensando era, bueno, a ver,
En principio, ¿cómo sé que puedo separar este producto en estos dos productos de límites? Porque sabríamos que pues estos dos límites existen, ¿no? Entonces, si se quiere, pues también la otra forma pues, sería leerlo al revés. Sabemos que phi de x0, por la definición que dimos, pues es esto. Luego esto de acá se puede escribir justamente como esto es igual a esto nada más vino de la composición de acá. Y ahora sí, como sabemos que esta función phi es continua en f de x, pues sabemos que el límite de esto es igual a esto. Y luego el límite de esto es igual a esto porque phi sub f es continua en x0. Y ya, ¿no? Bueno. Entonces existen y luego de aquí, pues esto de aquí, entonces como ya sabemos que sí existe, que es esto, pues lo puedo escribir así, ¿no? Bueno, pero en esencia, digamos, lo importante es esto, ¿no? Bueno, esto prueba la regla de la cadena usando Kara-Theodori.